Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a lo que corresponde a la amortización. Me dice que amortizar es el proceso de cancelar una deuda y sus intereses por medio de pagos periódicos. En la finanza, la expresión amortizar se utiliza para denominar un proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes. En la amortización de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la amortización, es oportuno recordar que abono y amortización son dos conceptos distintos, mas sin embargo nosotros en algunos momentos lo creemos iguales, ya que amortizar es la parte del abono que se destina a reducir la deuda, mientras que el resto es para cubrir los intereses que se devengan durante el periodo. Entonces, el abono realmente es la amortización más los intereses, ¿ya? ¿Qué sucede? Que este abono, cuando yo hago un pago de una cuota, esa cuota no va directamente a mi capital, sino que esa cuota se divide entre el pago que realmente reduce el capital y los intereses que obviamente corresponden al banco. Dentro de los sistemas de amortización tenemos el que se conoce como la amortización gradual. Esta es la forma más usual de liquidar deudas con pagos periódicos, puesto que los abonos periódicos tienen la misma frecuencia y son por cantidades iguales. Esta es la amortización más generalizada y la de mayor aplicación en el campo financiero. Es una aplicación de las anualidades ordinarias y es conveniente cuando la inflación es relativamente baja. También tenemos lo que es la amortización constante. En este tipo de sistema, la porción del abono que amortiza el capital que se debe es constante, ya que es la misma en todos los pagos. Por eso cada renta se reduce con el tiempo. El sistema tiene un uso menor que el anterior, ya que por los efectos de la inflación y otros factores es más común que los abonos crezcan y no que se reduzcan. También existen otros tipos de amortizaciones que en países como el nuestro no es muy utilizada porque no da buenos resultados. En el caso de lo que es la amortización por cuotas incrementadas, dice que consiste en incrementar periódicamente la cuota de pago. Se trata de conciliar el incremento de las cuotas con el mejoramiento económico del deudor. Esto resulta bastante comprometido para el deudor porque no siempre se puede esperar que esa persona hoy tenga un salario y mañana uno mayor, porque puede ser lo contrario. Entonces realmente eso no es beneficioso. Y también tenemos lo que es la amortización con renta variable. Tiene el atractivo que los primeros pagos son pequeños, tanto que en algunos casos ni siquiera cubren los intereses del periodo, lo que da lugar a que la deuda, en lugar de disminuir, pues aumente. Es una desventaja para el deudor, puesto que generalmente paga más intereses que con otros sistemas de amortización. Este es otro tipo de amortización que es poco común y muy poco beneficiosa porque realmente aquí comúnmente al deudor se lo comerían los intereses. Vamos a hacer entonces un ejercicio de lo que es la amortización gradual. Aquí me piden que una deuda de 500.000 se debe amortizar con 5 pagos anuales, con el 8% efectivo. Me piden que hallar el valor de cada pago y hacer un cuadro de amortización de la deuda. Entonces, lo primero es sacar los datos. Mi capital es 500.000, mi interés es 8%. Como son pagos anuales y el interés es efectivo, ya sabemos que si es efectivo, entonces significa de que ya está directo. Más sin embargo, como son anuales, entonces la frecuencia de conversión es 1 y el plazo es a 5 años. Haciendo uso de la fórmula de la anualidad ordinaria, nosotros tenemos este dato. Sustituimos para encontrar esa renta y nos da una renta de 125.228.22. Al hacer la tabla de amortización está formada por las siguientes columnas. Una columna de periodo, una columna de la renta, la de los intereses, la de la amortización y la del saldo. En el momento cero, muchachos, el saldo es 500.000. No existe amortización ni existe interés. Para el primer año, ¿qué es lo que se empieza haciendo? Se agarra el saldo y se multiplica por el interés que tenemos establecido acá. Como este interés es efectivo, es directo, es 0.08. Sin embargo, si fuera un interés nominal mensual, por ejemplo, entonces hubiera sido 0.08 entre 12. Entonces lo que se hace es multiplicar por ese pequeño valor de 0.08 entre 12. En este caso, como es efectivo, es directo. Entonces sería 500.000 por 0.08 equivale a 40.000.
Una vez que yo tengo eso, la amortización, ya nosotros tenemos esa fórmula, me dice que es igual a la renta menos los intereses. Entonces, si la renta es de 125.000, yo le resto los 40.000 y me da una amortización de 85.000. Significa que esa amortización es la que realmente se va a usar para restar al saldo inicial. Entonces, al hacer esa resta, mi nuevo saldo es de 414.771. Con ese valor hago mi segundo cálculo. Agarro ese 414.000 y lo multiplico ahora por el mismo interés, 0.08. Me dan 33.181. Hago el mismo cálculo, le resto la renta y me da una amortización de 92.000. Esa amortización es la que va a ir a disminuir el saldo. Entonces serían 414.000 menos 92.000 y me da 322.700 y algo. Esos 322.000 luego los vuelvo a multiplicar por el interés, hago la resta y vuelvo a hacer nuevamente la resta para encontrar mi nuevo saldo. Y así sucesivamente, los 223.000 los multiplico por 0.08, luego le resto la renta y la amortización sería 107.363, que es lo que voy a usar para restar mi saldo. Y mi nuevo saldo me va a dar esto y así sucesivamente voy a ir a obtener. Al final, el saldo va a ser 0. ¿Por qué? Porque cuando termine la deuda tiene que quedar en 0 ese saldo. Y si nosotros comparamos, la deuda era de 500.000 y pagando esas 5 cuotas o renta, yo al final voy a salir pagando 626.141. Bien, y ahí tenemos entonces lo que es un cuadro de amortización mediante la amortización gradual. En el caso de la amortización constante, dice que aquí pues vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos el capital, el plazo, la frecuencia de conversión, todo. Tenemos el ejercicio. Aquí la diferencia radica en que no vamos a necesitar la fórmula de la anualidad ordinaria. ¿Por qué? Porque lo que calculamos no es la renta, sino en este caso la amortización. Y hacemos uso de la fórmula de la amortización, que me dice que va a ser igual al capital entre el plazo por la frecuencia de conversión. El capital ya lo conocemos, que es 500.000. El plazo de la deuda son 5 años y la frecuencia de conversión, pues ya sabemos que como es anual, es 1. Y me da una amortización de 100.000. Entonces, esa amortización es la que vamos a poner en este cuadro. En el momento cero no existe renta, no existe intereses, no existe amortización, pero ya existe la deuda, que son 500.000. La amortización, como decíamos, es de 100.000. Entonces vamos a trabajar en función de estos datos. Nosotros podemos empezar ya encontrando los saldos. 500.000 menos 100.000, 400.000. 400.000 menos 100.000, 300.000. 300.000 menos 100.000, 200.000. 200.000 menos 100.000, 100.000. Y 100.000 menos 100.000, 0, que es lo que tenemos que tener siempre, un valor 0. Luego, para encontrar los intereses, vamos a agarrar cada uno de estos saldos y los vamos a multiplicar por el interés. Entonces, el primero sería 500.000 por 0.08, 400.000 por 0.08, 300.000 por 0.08, 200.000 por 0.08 y 100.000 por 0.08. Si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos aquí los intereses y la amortización. ¿Y a qué dijimos que era igual la renta, muchachos? Iba a ser igual, dijimos, a los intereses más la amortización más los intereses. Entonces solo sumamos 100.000 más 40.000, 100.000 más 32.000, 100.000 más 24.000 y así sucesivamente. Y de esta manera tenemos nuestra renta. Cuando nosotros tenemos una amortización constante, la renta es la que va variando y varía de forma descendente. Al final de esos 500.000, que es mi deuda inicial, yo salgo pagando 620.000, un poco menos que en la gradual.